Hoy te escribo en una lengua de regreso, y lo hago con la certeza de que hay cosas que no terminaron en tu vida, solo quedaron suspendidas por un tiempo. Hay pérdidas que parecían definitivas, palabras que te arrancaron de la mano, puertas que cerraron con ruido, y sin embargo, el cielo no perdió la memoria de lo que te pertenecía. Tú no estás escuchando un mensaje cualquiera. Estás entrando en un terreno donde Dios sabe nombrar lo que fue tomado, lo que fue escondido y lo que fue retenido. Yo no vengo a excitar tu emoción, sino a recordar tu herencia espiritual con una paz que no grita. Si alguna vez miraste tus días y sentiste que algo valioso se fue sin permiso, hoy tu espíritu puede empezar a respirar de otra manera. Hay una restauración que no depende de la aprobación humana, porque la mano que promete también sostiene el tiempo. Y mientras avanzas conmigo, no estás persiguiendo una ilusión, estás siendo acercado a una verdad antigua que vuelve a tocar tu presente. Lo que fue golpeado no fue borrado, lo que fue interrumpido no fue destruido, lo que fue arrebatado no quedó fuera del alcance de Dios. Tú eres llamado a escuchar eso con serenidad, como quien oye su nombre detrás de una puerta conocida. No es tarde para el que espera bajo la mirada correcta, no es tarde para el que fue reducido por fuera, pero conservado por dentro. No es tarde para el que aprendió a seguir creyendo cuando ya no tenía aplausos ni garantías. Y en esa quietud inicial, ya comienza a moverse una devolución que primero se siente antes de verse. Te lo digo con claridad, el Señor no olvidó lo que te quitaron, y tampoco olvidó lo que formó en ti mientras esperabas. Permanece aquí, porque lo que parecía pérdida puede estar volviendo con otra profundidad. Hay momentos en que una vida parece una casa después de una visita injusta, con cajones abiertos, objetos fuera de lugar y el aire cargado de la pregunta de siempre. Tú sabes cómo se siente despertar y notar que algo faltó desde hace tiempo. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Como si una silla querida hubiera sido movida de sitio sin avisarte, o como si una conversación importante nunca hubiera terminado de ocurrir. Esa sensación no solo vive en la mente, también se instala en el pecho, en los hombros, en la manera en que respiras al abrir la puerta de tu día. Y aún así, aún en medio de esa escena, Dios ve cada rincón que quedó desordenado y cada asunto que alguien pretendió cerrar sobre ti. No estás demasiado roto para ser ordenado de nuevo. No estás demasiado cansado para que la restauración te encuentre. Hay una forma en que el alma aprende a reconocer la ausencia antes de reconocer la promesa, y eso también forma parte del proceso.
Tú has pasado por habitaciones internas donde el silencio pesaba más que el ruido, y por mesas donde lo que faltaba tenía nombre, historia y valor. Pero el cielo no trabaja con la lógica de la resignación, trabaja con la memoria viva de lo que fue entregado a ti. Lo que te quitaron puede haber dejado una marca, pero una marca no es una sentencia. A veces la herida se convierte en mapa, y el mapa empieza a mostrarte que la devolución no se limita a objetos, sino que toca dignidad, descanso, dirección y confianza. Tú no estás condenado a vivir en la versión disminuida de tu propia historia. El Señor no conversa con tu carencia como si fuera tu identidad final. Él entra en el desorden con una autoridad que no humilla y empieza por nombrar lo que otros ignoraron. Cada cosa que te fue arrebatada dejó un eco, pero también dejó espacio para que Dios revele lo que todavía no habías visto. Y ese espacio, aunque doliera, no quedó vacío para siempre. Permanece atento, porque hasta el vacío puede ser el comienzo de una visita santa. Piensa en aquella vez en que abriste una caja antigua o una gaveta olvidada y sentiste que el tiempo te devolvía una pieza de tu propia memoria. A veces así actúa Dios, no como quien inventa algo nuevo para distraerte, sino como quien te devuelve el valor de lo que había sido apartado de tu vista. Hay momentos en que un nombre, una oportunidad, una paz, una fuerza o una esperanza parecen haber sido sacados de tu alcance, pero el cielo nunca pierde la capacidad de reordenar lo que el hombre dispersó. Tú has conocido el sabor de sostener menos de lo que eras llamado a cargar, y ese peso alterado te enseñó a caminar con cuidado, como quien no quiere perder otra cosa. Aún así, el Señor no te pidió que te acostumbraras a vivir disminuido. Te sostuvo mientras el proceso maduraba. Hay una diferencia entre soportar una temporada y convertir esa temporada en identidad. Tú no fuiste creado para acostumbrarte a la escasez espiritual, ni para hacer paz con la amputación de tu propósito. El mismo Dios que vio las manos vacías, también vio el carácter que se estaba formando en ellas, y en ese doble movimiento, pérdida y preservación, hay una enseñanza que no conviene olvidar. No todo lo que se fue era tuyo para siempre, pero sí, todo lo que Dios prometió era suyo para guardarlo. A veces, la devolución llega en forma de claridad antes de llegar en forma de evidencia. Primero entiendes que no estabas loco por sentir que faltaba algo. Después, reconoces que esa ausencia tenía nombre. Y luego, cuando menos lo fuerzas, empiezas a notar pequeñas señales de retorno, como una llave que vuelve a encajar, como una conversación que se reabre, como una fuerza que regresa al cuerpo con suavidad. Tú no necesitas empujar el milagro para que exista. Necesitas estar despierto para recibirlo cuando comience a tocar. El Señor no improvisa con lo que te pertenece. Él sabe exactamente dónde fue puesto, quién lo tocó, quién lo movió y cómo traerlo de vuelta sin confusión. Por eso tu historia todavía puede cambiar de tono. Por eso tu interior todavía puede salir de la sala de espera. Por eso lo que parecía retraso puede volverse confirmación. Hay algo profundamente sagrado en la forma en que una mesa vacía puede recordar una bendición, porque una mesa no solo sirve para comer, también guarda la historia de quien se sentó allí y de lo que fue compartido. Tú has mirado lugares vacíos y has sentido que el silencio insistía demasiado, como si cada ausencia tuviera una voz propia. Sin embargo, el Señor no mira tu vacío como una derrota, sino como un escenario donde su fidelidad puede volver a escribirse. Hay cosas que te quitaron con prisa y otras que se fueron con desgaste, y ambas dejan en la persona un cansancio que no siempre se explica con palabras. Tú sigues de pie, pero no siempre te has sentido completo al estar de pie. Y precisamente allí, en esa sensación de fragmento, Dios empieza su obra de retorno.
No te está pidiendo que finjas plenitud. Te está mostrando que la plenitud verdadera no nace de fingir, sino de ser restaurado. En la historia de tantos creyentes, hubo un punto en que la pérdida parecía hablar más fuerte que la promesa, y aún así, la promesa siguió viva por debajo del ruido. Ese mismo hilo toca tu vida hoy. Lo que te fue arrancado no define la última palabra. Lo que te fue negado no agota la respuesta de Dios. Lo que te fue aplazado no fue archivado en el corazón del cielo. Hay una administración divina que no se distrae con el desorden humano. Y esa administración sabe cuándo una puerta debe volver a abrirse. Tú has aprendido a sobrevivir con menos sonrisas, menos fuerzas, menos recursos y menos esperanza visible. Pero sobrevivir no es el destino final. El destino final es que aquello que fue tocado sin permiso sea devuelto bajo la autoridad correcta. A veces la devolución no se siente ruidosa, se siente como alivio en la espalda, como una paz que baja al estómago, como un pensamiento que deja de acusarte. Y cuando eso ocurre, entiendes que el Señor estaba obrando incluso en los días en que parecía no haber movimiento. Tu parte no es adivinar el proceso, sino permanecer lo suficientemente abierto para reconocerlo. Tu parte es no llamar final a lo que apenas era un tramo. Tu parte es sostener la esperanza como quien sostiene una lámpara en un cuarto donde todavía puede entrar luz. Y mientras sostienes esa lámpara, algo en ti empieza a recuperarse. Mira con honestidad lo que se ha quebrado en la forma en que esperabas, porque muchas veces la restauración comienza cuando dejas de negar la grieta. Hay personas que aprendieron a sonreír con una parte del corazón escondida, y esa costumbre les dio una apariencia de fortaleza que nadie cuestiona. Pero Dios no trata solo con apariencias. Él toca el lugar donde el cansancio se volvió normal. Tú no necesitas defender ante nadie el peso de tus días, porque el cielo ya ha visto lo que te costó cada paso. Y si hubo manos humanas que retiraron de ti lo que era valioso, la mano de Dios no llega para comparar, sino para devolver. Él no compite con el daño, lo desarma. Él no se entretiene con la injusticia, la confronta con memoria santa. Tú has tenido temporadas en que el alma se sintió como un cuarto sin ventanas, donde la respiración parecía más corta y la confianza más lejana. Pero aún en esos lugares, Dios seguía siendo Dios y seguía sabiendo cómo entrar sin romper más de lo que ya había sido roto. Hay una forma en la que el dolor enseña el valor de las cosas, pero no le corresponde fijar el precio eterno de tu vida. Lo que perdiste fue real, pero también es real el poder que lo puede devolver de una manera más limpia. A veces, lo que vuelve no regresa exactamente igual, porque Dios no solo devuelve, también purifica. Y esa purificación es una forma de cuidado que tu pasado no pudo darte. Tú no estás esperando una copia, estás siendo preparado para una restitución. El resto de tu camino no tiene por qué seguir marcado por la amputación. Lo que fue cortado puede volver con vida. Lo que fue tomado puede volver con propósito. Lo que fue confundido puede volver con claridad. Y en ese retorno hay una paz que no depende de haber entendido todo, sino de haber sido visto por el que no se equivoca al restituir. El Señor sabe cuánta fuerza hace falta para volver a creer después de haber sido despojado. Él también sabe que tu fe, aunque cansada, todavía responde cuando oye su voz. Por eso, el movimiento de hoy no empieza afuera, empieza dentro de ti. Hay una escena que muchos conocen sin hablarla. Alguien abre la puerta de su casa, deja las llaves en el mismo lugar de siempre, y de pronto siente que la habitación ya no le responde igual. Tú has vivido algo semejante en tu interior, como si un espacio familiar hubiera cambiado de temperatura.
No siempre fue una pérdida grande a los ojos ajenos, pero para tu espíritu sí era importante, porque había allí una porción de tu historia. Y cuando una porción de la historia es tocada, el cuerpo entero lo nota, aunque siga cumpliendo sus tareas. Tus manos siguen haciendo cosas, pero el alma recuerda. Tus pies siguen avanzando, pero el corazón mira atrás con preguntas que no siempre se resuelven en una sola noche. Dios ve esa tensión y no la desprecia. Él sabe que la vida se vuelve más pesada cuando una ausencia insiste en sentarse al lado de cada decisión. Lo que te quitaron pudo haberse presentado como un simple evento, pero dejó efectos encadenados en tu ánimo, en tu forma de esperar y en tu manera de mirar el futuro. Sin embargo, el Señor trabaja precisamente allí donde el daño quiso instalar una narrativa. Él cambia la narración desde dentro. Él no solo añade algo bueno al final, redefine el significado de todo lo que ocurrió antes. A veces, la devolución comienza cuando ya no pides justicia con rabia, sino con una quietud que dice, esto no puede quedar así. Esa quietud no es pasividad, es discernimiento. Tú empiezas a distinguir entre lo que te fue robado y lo que fue detenido para tu bien. Y esa distinción es importante porque no todo retraso es pérdida, pero toda pérdida verdadera queda registrada ante Dios. Él conoce los nombres de las cosas que te faltan. Él conoce el modo exacto en que cada ausencia afectó tu manera de respirar. Él conoce la parte de ti que se acostumbró a medir el día en función de lo que ya no estaba. Y aún así, no te dejó solo en ese cálculo doloroso. Está levantando una conciencia nueva dentro de ti, una conciencia que no se conforma con migajas espirituales. Tú no naciste para sobrevivir a medias. Tú naciste para ser afirmado, restaurado y reubicado en la porción que fue pensada para ti. Lo que se fue no puede seguir gobernando lo que viene. Lo que fue tomado no puede seguir definiendo el tamaño de tu esperanza. Y lo que Dios prepara para ti no llega como premio sentimental, sino como respuesta fiel. Si hoy algo en tu pecho se afloja mientras escuchas esto, no lo minimices. Hay una respuesta del alma que a veces llega antes de que la mente formule una explicación. El aire entra distinto cuando la verdad empieza a hacer sitio. El cuerpo lo sabe, y por eso no conviene burlarse de la paz pequeña que asoma entre las grietas. Tú has cargado por demasiado tiempo la sospecha de que algo no estaba bien, y esa sospecha te hizo revisar caminos, relaciones, decisiones y silencios. Pero Dios no quiere que vivas revisando tu historia como quien busca el lugar exacto donde se perdió todo. Él quiere que reconozcas que todavía hay manos invisibles sosteniendo lo que Él prometió. En tu caso, el regreso puede comenzar con señales mínimas. Una llamada que llega, una puerta que se entreabre, una conversación que se aclara, una valentía que parecía perdida y vuelve a levantarte. No te apresures a despreciar lo pequeño. El retorno de Dios suele comenzar en lo que parece apenas un susurro. Tú has sido testigo de demasiadas cosas como para creer que la realidad solo existe cuando hace ruido. Hay victorias que no hacen espectáculo, pero cambian la estructura por dentro. Hay devoluciones que no llegan con trompetas, sino con estabilidad, y esa estabilidad puede ser más milagrosa que el estruendo. Lo que te quitaron quizá dejó una huella en tu forma de confiar, pero la huella no es tu destino. El destino puede cambiar cuando la gracia vuelve a tocar la parte exacta que se cerró por defensa. Tú no tienes que forzar una emoción para validar esta palabra. Solo necesitas permitir que la verdad haga su trabajo. El Señor conoce la diferencia entre lo que pareció perdido y lo que fue escondido para un tiempo. Él no ha olvidado ni una sola pieza,
de lo que hizo contigo. Y si hoy el recuerdo de ese despojo vuelve a doler, puede ser porque el retorno está más cerca de lo que imaginabas. Permanece sobrio, permanece abierto, permanece humilde. No hay devolución verdadera sin un corazón dispuesto a recibirla sin miedo. Hay una diferencia entre cargar la historia y vivir enterrado en ella. Tú puedes recordar sin quedar prisionero, y Dios está enseñándote exactamente eso. Cuando una experiencia de despojo se vuelve demasiado dominante, todo lo demás parece menor, como si el resto de los días debiera pedir permiso para existir. Pero el cielo no te creó para que una sola herida ocupe todo el horizonte. Él te está devolviendo amplitud interior, y esa amplitud empieza por una decisión de escucha. Piensa en un pasillo donde antes todo estaba oscuro, y ahora entra una luz tenue que revela contornos, polvo, llaves, puertas y huellas. Esa imagen describe bien lo que ocurre cuando Dios comienza a devolver. No cambia solo el objeto que faltaba, cambia la relación que tienes con el espacio entero. Tú dejas de caminar como si todo estuviera perdido para siempre. Empiezas a notar que aún hay estructura, aún hay sentido, aún hay posibilidad. Esa nueva percepción no borra el daño, pero sí rompe su monopolio. Y cuando el monopolio se rompe, la esperanza vuelve a tener voz. El enemigo quiere que interpretes la pérdida como identidad, pero Dios te está enseñando a leerla como tránsito. No todo tránsito es amable, pero tampoco todo tránsito es permanente. Tu alma necesita recordar que fue hecha para cruzar, no para quedarse varada. Hay recursos que ya no dependerán de la mano que te cerró el paso. Hay provisiones que vendrán por caminos que hoy no ves. Y hay una justicia silenciosa que va ordenando las cosas con exactitud. Tú quizá pensaste que lo devuelto sería exactamente igual a lo que se fue. Pero a veces Dios restituye de modo más amplio, más sobrio y más profundo. No porque necesites lujo, sino porque necesitas verdad. Lo que vuelve desde Él no trae la marca del abuso. Lo que vuelve trae el sello de la intención correcta. Y ese sello puede sanar más de lo que la pérdida rompió. Aún así, el movimiento de restitución no es mecánico. Requiere que tu corazón deje de negociar con el miedo. Requiere que tu mente deje de anunciar final donde Dios todavía está escribiendo continuidad. Requiere que tu espíritu se ponga de pie, aunque sea lentamente, y reconozca que hay un regreso en curso. Ese regreso no es fantasía, es dirección. Hay una mesa que fue vaciada demasiado rápido y hay un mantel que todavía guarda la forma de lo que estuvo allí. Tú puedes mirar esa escena interior como una metáfora de tu historia, porque mucha de tu fuerza ha sido tocar ausencias y seguir funcionando. Pero el Señor está entrando en esa imagen para modificarla desde dentro. Él no solo vuelve a poner cosas sobre la mesa, también devuelve la honra de sentarte sin vergüenza, porque una restitución real no se limita al contenido, también toca la postura. Hay personas que recibieron algo de vuelta, pero siguieron sintiéndose despojadas por dentro. Dios no quiere ese tipo de devolución incompleta para ti. Él quiere devolverte la paz con la que recibes, el discernimiento con el que eliges y la serenidad con la que dices sí y no. En los días en que lo perdido parecía dominarlo todo, quizá aprendiste a vivir a la defensiva, cuidando cada puerta, cada palabra y cada gesto. Esa prudencia te protegió, pero también te cansó. El tiempo del Señor no solo resguarda, también libera. Y esa liberación puede sentirse como la capacidad de respirar sin revisar cada rincón. Tú no siempre sabrás de inmediato cómo ocurrió el cambio, pero notarás que algo en ti dejó de vivir encogido. Esa ampliación interior es una señal seria. Es el alma reconociendo que la amenaza no tiene la última palabra.
Es el corazón descubriendo que todavía hay lugar para la confianza. Es la mente comprendiendo que no todo lo que se fue era permanente. Y cuando esa comprensión desciende, el mapa interior cambia. Los espacios que antes parecían cerrados empiezan a verse otra vez transitables. El Señor puede volver a poner en orden relaciones, recursos, fuerzas y caminos que parecían dispersos. Él sabe hacerlo sin teatralidad, pero con precisión. Lo que te quitaron puede haber intentado definir tu tamaño, pero no pudo definir tu destino. El destino está en manos más seguras que las del miedo. Tú estás siendo devuelto a una medida que el trauma no pudo cancelar, y esa medida, aunque silenciosa, es verdadera. Si alguna vez te preguntaste por qué una pérdida deja tanta fatiga, la respuesta está en que no se lleva solo un objeto o una oportunidad, sino también la energía emocional que quedó unida a eso. Tú no has estado cansado únicamente por lo que pasó, también has estado cansado por haber tenido que cargar la memoria de lo que pasó. Esa diferencia importa, porque ahora Dios está tocando ambas cosas. Él trabaja sobre el hecho y sobre el eco. Él trata con lo visible y con lo que se quedó vibrando en tu interior. Hay días en que te has levantado con una tristeza que parecía no tener nombre y aún así cumpliste con todo. Hay noches en que te quedaste despierto más tiempo del que querías, pensando en aquello que otros tocaron sin entender su peso. Pero la mirada de Dios no fue distraída por tu esfuerzo silencioso. Él lo vio todo, y como lo vio todo, también sabe cómo devolver sin dejarte confundido. Tú no necesitas vivir para demostrar que resististe, necesitas vivir para recibir lo que fue restaurado. La resistencia fue necesaria, sí, pero no es el altar final. El altar final es la devolución en paz. El Señor sabe que no toda restauración se siente inmediata. A veces, la primera señal es que dejas de perder la esperanza tan rápido. A veces, el primer retorno ocurre en la voluntad de creer otra vez. Y a veces, el más grande milagro comienza cuando ya no te identificas con la falta. Tú estás empezando a entender que la ausencia no manda sobre tu nombre. Tu nombre no está escrito por lo que se llevaron, sino por aquel que te sostuvo cuando faltaba. Esa verdad puede parecer simple, pero sostiene mucho. Sostiene tu mañana, sostiene tu disciplina, sostiene tu oración, sostiene incluso tu silencio. Y cuando algo vuelve a tener soporte, todo lo demás se vuelve menos incierto. Así funciona la fidelidad divina. No siempre hace ruido, pero siempre reestructura. No siempre grita, pero siempre guía. No siempre impresiona, pero siempre cumple. Y el cumplimiento de Dios en tu historia todavía está en movimiento. Hay una razón por la que el corazón se estremece cuando una puerta parece volver a abrirse después de mucho tiempo. No es solo emoción, es memoria del cuerpo, memoria de la espera, memoria de la tensión acumulada. Tú has estado en ese umbral más de una vez, y sabes que no siempre se entra corriendo. A veces se entra con cautela, porque una decepción repetida enseñó a medir los pasos. Dios no condena esa cautela, Él la limpia. Él no te pide que ignores el pasado, sino que le permitas dejar de gobernar el futuro. Y en ese cambio aparece una libertad que no es rebelde, sino madura. Tú empiezas a discernir qué cargas pertenecen al ayer y cuáles son parte del encargo de hoy. Esa distinción te devuelve energía. También te devuelve obediencia, porque ya no obedeces al miedo como si fuera un consejero espiritual. Ahora aprendes a obedecer la voz que llama con paz. El Señor sabe que tu historia tiene cicatrices reales. No las oculta, pero tampoco les entrega el trono. Él sabe que perdiste cosas importantes y aún así no permite que la pérdida escriba el último capítulo. En esta etapa, tu alma puede sentirse como una mesa que vuelve a ser preparada,
no para aparentar abundancia, sino para anunciar orden, y el orden es un lenguaje de Dios. Donde antes había dispersión, empieza a haber línea. Donde antes había ruido, empieza a haber discernimiento. Donde antes había confusión, empieza a haber dirección. Tú no necesitas fabricar un entusiasmo falso, necesitas reconocer el movimiento real, aunque sea discreto. El cielo a menudo actúa así. Primero reanima por dentro, luego reordena por fuera. Primero cambia el peso, luego cambia el paisaje. Primero te devuelve la seguridad para recibir, luego te devuelve lo que corresponde. Y ese ritmo no es lento por olvido, sino sabio por intención. En tu caso, la devolución puede venir con más pureza de lo que esperabas. Puede venir sin orgullo, sin espectáculo y sin deuda emocional. Puede venir como gracia que sabe dónde tocar. Y cuando eso pase, sabrás que no fue casualidad, fue restauración. Si hoy te descubres menos ansioso por controlar cada detalle, eso también forma parte del proceso. Hay una clase de paz que no nace de tener todo resuelto, sino de saber que no estás abandonado en medio de lo que todavía se está acomodando. Tú puedes permanecer en esa paz sin traicionarla con el viejo hábito de anticipar el desastre. Cada vez que lo intentas, algo en ti vuelve al cuarto cerrado. Pero cada vez que eliges la quietud, el cuarto empieza a ventilarse. Dios usa incluso tus hábitos nuevos para darte una nueva forma de habitarte. Él no solo cambia circunstancias, cambia la manera en que respiras dentro de ellas. Y esa es una devolución más profunda de lo que parece, porque hay personas que reciben cosas externas, pero siguen habitadas por la misma escasez interior. No así contigo. El Señor quiere tocar el origen del agotamiento, no solo sus síntomas. Por eso quizá hoy te sientes más sensible a esta palabra. Hay una parte tuya que sabe que no se trata únicamente de recuperar algo material o visible, sino de ser reunido por dentro. Tú necesitas sentirte entero otra vez. No perfecto, pero entero. No invulnerable, pero reunido. No altivo, pero firme. Y el cielo está obrando en esa dirección. Piensa en un vaso que estuvo agrietado y luego fue cuidadosamente reparado. La reparación no borra la historia, pero cambia el modo en que el vaso sirve. Así también Dios está contigo. Él no ignora las grietas, las incorpora al testimonio. Él no desperdicia el dolor, lo transforma en una profundidad que no se improvisa. Eso no significa que todo haya sido bueno, sino que nada de lo vivido queda fuera de su poder. Tú estás siendo llevado a una lectura más sabia de tu propia vida. Una lectura donde la pérdida no tiene potestad absoluta. Una lectura donde la devolución no depende del ánimo humano. Una lectura donde la fidelidad de Dios es más fuerte que la injusticia de ayer. Y esa lectura nueva empieza a producir movimientos nuevos. Hay pasos que ahora puedes dar con menos miedo. Hay decisiones que ya no parecen imposibles. Hay un reposicionamiento silencioso que empieza a afectar tu manera de mirar el mañana. Hay una clase de retorno que no entra como celebración ruidosa, sino como una certeza tranquila que toma lugar en la respiración. Tú puedes notar ese retorno cuando dejas de sentir que debes defender cada pedazo de tu historia ante todos. El Señor te está enseñando a recibir sin justificarte, y eso es importante, porque el despojo a veces deja la costumbre de explicarte de más. Hoy esa costumbre empieza a aflojar. Tú no necesitas narrar tu dolor para demostrar que fue real. Dios ya lo vio. Tampoco necesitas exagerar tu fuerza para convencer a otros de que sigues en pie. Él también lo vio. La devolución de Dios te quita la obligación de actuar como si nada faltara. Te permite decir la verdad sin vergüenza. Eso por sí solo ya es una clase de liberación. Hay mañanas en que el cuerpo despierta antes que la fe visible, y aún así algo adentro sabe que no es. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora.
He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.